Hola, mi nombre es Montse Briceño y en este vídeo vamos a hablar sobre aprendizaje colaborativo, nuevas pedagogías de aprendizaje de música entre iguales y el aprendizaje autorregulado. Se trata de conocer posibles metodologías creativas para el aula. La pedagogía del aprendizaje cooperativo es considerada una de las más importantes innovaciones educativas del siglo XX. El aprendizaje cooperativo tiene aplicación en todos los niveles de educación formal y no formal y es fundamental como concepto en la descripción de esta propuesta multidisciplinar con Sankul. El aprendizaje cooperativo se inicia como estrategia educativa en los años 60 y es una pedagogía genérica que ha dado lugar a una gran diversidad de métodos y modelos. Todos ellos comparten la teoría de la interdependencia social positiva, es decir, la organización en pequeños grupos para aprender de manera colaborativa y juntos. Todos trabajan para lograr alcanzar las metas propuestas y conseguirlo depende de la interdependencia positiva entre los miembros. Cada uno puede lograr sus metas si el resto de los integrantes del grupo las obtienen también, manteniendo a su vez a cada individuo responsable de su propia contribución y aprendizaje. La fortaleza del aprendizaje cooperativo descansa en su sólida base teórica y el creciente número de evidencias empíricas que proceden de diversos contextos culturales y situaciones de diversidad en el aula. El aprendizaje colaborativo es ampliamente reconocido como una de las pedagogías más eficaces para el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes. El carácter colaborativo de la música hace imprescindible incorporar o enfatizar metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo que enriquecen el necesario aprendizaje individual. El aprendizaje cooperativo no consiste en situar alumnos en grupos pequeños y esperar a que espontáneamente cooperen. La cooperación, además de ser una competencia clave para los alumnos y desarrollar habilidades sociales complejas como las ya mencionadas, que tan solo pueden aprenderse trabajando con otros, constituye un motor de aprendizaje. No solo pueden aprender de sus compañeros, sino que además contamos con evidencias de que, si se alejan de formatos transmisivos, pueden aprender enseñando a sus compañeros. Según publicaron los profesores Roger y David Johnson en 2009, para convertir el grupo en equipo, para que haya cooperación, es necesario que el profesorado estructure cuidadosamente la organización del trabajo en grupo bajo 5 principios básicos. Los vamos a enumerar a continuación. Interdependencia positiva. El éxito o el fracaso individual está ligado al del equipo. Implica objetivos y el reconocimiento de equipo, división de recursos y roles complementarios. Responsabilidad individual. El objetivo solamente puede lograrse con la aportación de cada miembro del equipo, lo que evita la difusión de responsabilidades. Interacciones positivas. El número reducido de miembros permite maximizar oportunidades mutuas de ayuda interpersonal, apoyo y animación. Habilidades sociales. Las habilidades necesarias para la cooperación, conocimiento y confianza en los demás, escucha activa, comunicación apropiada, ayuda mutua y resolución de conflictos, que han de enseñarse deliberadamente. Los alumnos cooperan para aprender a la vez que aprenden a cooperar. Y por último, la autorreflexión de grupo. Los miembros del equipo reflexionan conjuntamente sobre el proceso de trabajo y toman decisiones de mejora en tanto que aprendices de equipo. El aprendizaje cooperativo combina aspectos tanto de la tutoría entre iguales como de la colaboración. Los métodos más conocidos son los siguientes. Puzzle. Cada miembro del equipo se hace responsable de aprender una parte del conocimiento necesario, una pieza del puzzle, que los demás no conocen, para compartirla con el resto de los compañeros del equipo. Enseñanza recíproca. Cada miembro del equipo desarrolla un rol que corresponde a una de las actividades que un experto haría para lograr un objetivo. Originariamente creada para la comprensión lectora, se ha transportado a otros dominios, como por ejemplo la educación musical. Y por último, el grupo de investigación. La clase, emulando una comunidad científica, se organiza en equipos que trabajan un subtema dentro del tema general con una planificación acordada con el profesor o profesora. Lo interesante de los métodos es que deben ajustarse a la realidad y a las necesidades del aula y pueden combinarse o recrearse. El aprendizaje autorregulado
hace referencia, sobre todo, al proceso mediante el cual los alumnos ejercen el control sobre su propio pensamiento, el afecto y la conducta durante la adquisición de conocimientos o destrezas. Este tipo de aprendizaje exige del alumno la toma de conciencia de las dificultades que pueden impedir el aprendizaje, la utilización deliberada de procedimientos o estrategias encaminados a alcanzar sus metas y el control detallado de las variables afectivas y cognitivas. Y hasta aquí el vídeo sobre aprendizaje colaborativo, nuevas pedagogías de aprendizaje de música entre iguales y el aprendizaje autorregulado. Muchas gracias.